Proyectateradio.com. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar, AC? Nuestro primer beneficio es hacer una comunidad Iyengar. Además de tomar talleres con diferentes maestros a nivel nacional e internacional con precio preferencial. Descuento a talleres y eventos gratuitos, acceso a participar en actividades diversas como ferias de exposición y venta, tener la posibilidad de anunciarse en el boletín mensual, acceso a ofrecer clases virtuales en el espacio de Zoom, posibilidad de usar la tribuna de los viernes para ser entrevistado y proyectarse en redes. Pertenecer a la asociación es un requisito indispensable para certificarse en el método. También la posibilidad de acceder a becas parciales o totales para realizar tu examen. ¿Qué esperas? Te esperamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Balbuena, soy maestra certificada del método Iyengar y estoy muy contenta, como todos los viernes, de estar aquí con ustedes en estas pláticas de charlando con Liz y Adriana. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema que es muy común en el yoga y nos los han pedido mucho, de que por favor hablemos sobre las lesiones cuando practicamos yoga. Liz, ¿cómo estás? Hola Adri, muy bien, yo soy Liz Job, igual maestra certificada en el método Iyengar y bueno, agradeciendo a Proyectate Radio de poder tener este espacio y entrevistar a estas grandes maestras de verdad y profesionales, ¿no? O sea, me fascina todo esto. Ros, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están Adri y Liz? Pues aquí muy contenta también de estar con ustedes en este espacio ahora, platicando, charlando un poquito de esto de lo de la prevención de lesiones en yoga tan frecuentes que existe. Claro. Oye, Ros, pues tenemos a la doctora Rosana Rubio con nosotros. Ella es médico del deporte y también es maestra de yoga certificada. Pues bienvenida, Ros, en este espacio donde siempre hay preguntas, hay comentarios y siempre están pensando en qué debemos hacer para prevenir las lesiones en la práctica del yoga, Ros. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué nos lesionamos? Fíjate que justo estaba yo pensando antes de la charla, decir, ¿por qué nos lastimamos? Y les puedo decir, y yo creo que ustedes estarán muy de acuerdo conmigo, que como practicantes de yoga nos lastimamos por ego, por el querer, a fuerza yo tengo que llegar a esa postura y si a fuerza tengo que bajar o llegar a una flexión, y si no llego, y ahí viene la lesión, y ahí viene el desgarre, y ahí viene después una consecuencia de lesiones detrás de esa lesión principal, y pues yo creo que eso es lo básico, ¿no? Lo más importante, no cuidarnos, a no saber en que nuestro cuerpo, escucharlo, decir, hasta aquí llegas, hoy no puedes llegar más allá, y por querer hacer las cosas a fuerza, nos lastimamos. Yo creo que eso es como lo principal, ¿no? Independientemente de otras cosas, pero como practicantes de yoga, eso es una de las causas principales, el querer hacerlo cuando no estamos preparados, nuestro cuerpo ese día dice no, y forzarlo a. Claro, y precisamente por eso, Ros, todos tenemos en el entendido, ¿no?, que el yoga no es un ejercicio, es una disciplina. ¿Y qué tanto hay esta realidad, esta famosísima frase que hay, no pain, no gain? Si la han escuchado, ¿no? Y hasta dónde, como tú acabas de decir, el ego muchas veces dejamos que se vaya y llegamos al dolor, pero estás en tu máximo esfuerzo y te vas más allá. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ese dolor? Porque hay un dolor sano y un dolor donde, ay sí, ya te lastimaste realmente, ¿no? Sí. Fíjate que también eso es muy común con nosotros, ¿no? Y en las clases que tomamos muchas veces es de como dices, ya llegó el dolor y nos vamos un poquito más allá y es cuando nos lastimamos, pero yo creo que eso a lo mejor sucede cuando no escuchamos el cuerpo. Sí es cierto que el yoga no es un ejercicio como tal, sino es una disciplina, y es una disciplina donde también tenemos que involucrar qué es lo que pasa con el cuerpo y la mente. No es nada más como un speech de el yoga es la unión del cuerpo con mente, sino es sí
ver si yo estoy viendo que mi cuerpo en ese momento tiene dolor, y si hay un dolor que sabes que es un dolor por estiramiento, a cuando empieza ese dolor a transformarse a más agudo, más punzante, más inclusive ardoroso, entonces es cuando es un dolor que ya corre que va para una lesión, que ya se está lastimando. Es muy distinto y sabemos identificarlo como deportistas o como practicantes de yoga, sabemos en qué momento si es un dolor porque estás estirando y porque se está dando la adaptación muscular para poderlo lograr, cuando ya vas más allá y es un dolor punzante, es un dolor agudo, es un dolor localizado, que entonces ahí viene ya la lesión. Claro. ¿Qué pueden hacer esas características, no? Claro, y acabas de dar como en el punto justo de forzar, ¿no? O sea, forzamos al cuerpo, lo extralimitamos, no lo escuchamos, y entonces ahí viene la lesión. ¿Cuáles son las lesiones más comunes al practicar yoga? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tú como médico? Dices, no, siempre los isquiotibiales, rodillas, hombros. Tú como médico, ¿qué es lo más común que has visto en las lesiones? Ajá, el yoga, el cuello. Es que, fíjense que, bueno, la gran ventaja que también sea practicante de yoga, que haya pasado por un proceso de certificación, que esté en contacto con todos los que nos estamos preparando para en el método Iyengar hacer los exámenes continuos o los que siguen, me he dado cuenta que depende del nivel, esa es la lesión que existe. Y es, por ejemplo, el primer nivel sí tiene, o sea, sí, a nivel 1, es lesiones de isquiotibiales, lesiones a veces del psoas ilíaco y lesiones de los aductores, de los músculos internos de los muslos. Cuando se van hacia nivel 2, como piden pincha mayurasana, ya sabes, como, bueno, anteriormente, y se piden muchas posturas de hombro, entonces vienen lesiones de manguito rotador, vienen lesiones de cuello, vienen lesiones de otras zonas, ¿no? Y así, conforme va pasando el nivel, es la lesión característica para ese nivel. Entonces, pero si es en general, lo que más se lastiman son los isquiotibiales, el psoas ilíaco es muy, muy, muy común que se lastime, y el cuello. Oye, mi Ros, entonces básicamente nos puedes decir que dentro de tu experiencia, cuando das fisioterapia, la lesión más frecuente serían estos puntos que acabas de indicar, isquiotibiales, hombros, todo esto. Es correcto. Así es. Oye, ¿y qué tips nos pudieras dar para pues, no llegar a esas lesiones, ¿no? Porque luego hay lesiones que te duran muchísimo o ya te da miedo hacer X postura porque dices, no, con esa me lastimé y entonces ya te frena el miedo y también dejando el ego a un lado, ¿no? Vamos a suponer, dejemos el ego a un lado porque el yogi, pues no tenemos que tener ese ego, ¿no? Trabajamos arduamente para hacerlo a un lado, pero ¿qué tips tú nos recomendarías para no llegar a esa lesión o quitarnos ese miedo de X lesión que hayamos tenido? Híjole, es que puede ser muchas cosas. Mira, si desde el principio captas o sientes que viene un dolor y ese dolor no se te quita por lo menos en unos 3 o 4 días, independientemente de las posturas que hagas para aliviar la zona que te está dando dolor, entonces sí les recomendaría que vieran a un médico, a un terapeuta, para que a través de terapia física, electroterapia y demás, les ayude a relajar ese músculo y evitar que tenga una lesión mayor. Ahora, lo que sí no les recomiendo es típico que cuando dices, me dolió hace algunos meses, me dolió la pierna, ¿no? O la rodilla, pero yo hice ya mi práctica y se me quitó. Pero después de 6 meses ya te lastimaste, ahora ya me dolió el glúteo, ya me dolió sacroiliaco, cosas por el estilo, pero hice algo y se me quitó, y a los 6 meses ya te dolió la espalda. Entonces, esa cuestión de se me quitó, se me quitó, no es cierto, es que el cuerpo es tan sabio que va a hacer lo posible por hacer o por cumplir lo que le estás exigiendo hacer. Entonces, si un músculo está lastimado y no le haces caso y no lo solucionas, no se relaja o no lo solucionas, va a haber una compensación de movimiento, que son los movimientos antiálgicos,
que va a provocar que otro músculo haga la función del músculo que se lastimó. Entonces es cuando cargas el peso hacia otro lugar. Y entonces, como ese músculo no está adaptado para hacer ese movimiento, se lastima. Pero entonces el cuerpo otra vez dice, voy a ver de qué manera me compenso para que sigas haciendo eso porque no me estás dando solución, y entonces viene otra parte que se lastima. Y empiezan a ver todo esto de las cadenas musculares, que es muy difícil tratarlas ya cuando es una lesión crónica. Eso también por experiencia es, ya una lesión crónica, el dolor donde llegan es un dolor que fue consecuencia de una serie de compensaciones atrás, y es más difícil sacarlas. Entonces, lo que sí les recomiendo es que no lleguemos a ese punto de ya se me quitó, pero al rato a los 6 meses ya me volví a lastimar. Si no se les quita en ese momento, por lo menos en unos 3 o 4 días no se quita el dolor, no tienen como esa función bien hecha, o sea, me refiero a que si hacen una flexión o si abren las piernas y sienten que se compensa hacia otro lado o les está doliendo, vayan con un médico al que les ayude a solucionar esto, porque no, el cuerpo también es la otra que, pues es un tip y es algo que muy pocos conocemos, que cuando algo duele, deja de funcionar o se bloquea la sensibilidad y la capacidad motora de esa zona. Entonces, por eso también es ese de me dejó de doler, pero piensen siempre que cuando hay una lesión, esa parte va a dejar de doler y no la vas a sentir. Entonces, por mucho que uno esté haciendo práctica, uno jura, yo creo que a ustedes o a varios les ha pasado, que uno jura que está perfectamente alineado, pero cuando llegan y te corrigen y dicen, no, pero es que me siento muy chueca, no, pues es que así es realmente como debes de estar, pero es la conciencia que perdimos por la lesión que existió antes. Entonces, si empezamos a practicar lastimados, y eso también es otro tip que les puedo dar, si empezamos a practicar después de una lesión, siempre por favor tengan a alguien que los esté observando, que esté bien alineado el cuerpo, no que haya una flexión más de un lado o que se cargue más en Sarvangasana, por ejemplo, en el parado de hombros se ve muy bien si te estás cargando hacia un lado o hacia el otro y uno jura que está perfectamente alineado, pero eso es por la falta de sensibilidad de la zona que se lastimó. Entonces son como más allá de decirle haz esto para no lastimarte, mejor es, si estás lastimado, evita que hagas todo esto, que vengan todos los fenómenos compensatorios y que en un futuro te puedas lastimar más. Eso sí puede llegar a suceder. Entonces no esperen a que se me quitó el dolor sin nada, yo no me tomo medicamento, yo no hago nada y solito se me quita. Generalmente no funciona así. Y generalmente, si después de eso a los 6 meses se lastimaron, otra cosa es porque atrás hubo una lesión y eso que se lastimaron ahorita es una compensación de lo que sucedió anteriormente. Exacto. Claro. Oye, Rosa, platicar una vez y muy interesante porque generalmente los practicantes de yoga creemos de que nos duele la rodilla, bueno, pues voy a hacer algo y voy a practicar y como que no es una parte y seguimos y sentimos, ¿no? Como tú dices, entrecomillado, que sí se nos quitó, pero a lo mejor no, a lo mejor se bloqueó y se fue a otro lado. Entonces, qué importante es escuchar, como decías, el cuerpo. Yo creo que ese es el primer tip, escuchar al cuerpo, ¿no? Y oye, Ros, ¿y qué opinas de las contracturas? Todo mundo en yoga, ¿no, Liz? ¿A poco no? Sí, cómo no. Y hoy me contracturó el cuello, ¿qué opinas? ¿Por qué nos contracturamos? ¿Y qué diferencia hay entre una lesión y una contractura? Mira, en realidad todas las lesiones inician por una contractura muscular. O sea, es así como que qué diferencia, pues no es diferencia, más bien es como la que originó, la contractura muscular es la que originó la lesión posterior. Y piensen siempre en un músculo que se contractura, es que las fibras musculares se van hacia el centro, todo se va hacia el centro. Entonces, como están unidas a diferentes articulaciones, cuando el músculo se contractura, hace que se aproximen los espacios entre los espacios articulares. A la larga, va a venir una lesión ósea, que viene todo el desgaste articular y viene toda la degeneración articular y vienen una serie de consecuencias después de una contractura muscular. Entonces, realmente por eso también mucho en yoga y mucho lo que hago acá en el consultorio es, sí es la rehabilitación, pero van
junto con posturas de yoga que son específicas para la contractura o la región donde está lastimado. Porque si hay, por ejemplo, pongamos lo que decíamos, una lesión en los isquiotibiales, hay posturas específicas para alargar isquiotibiales, para evitar en un futuro que haya un desgaste de cadera o un desgaste de rodilla, o venga un pinzamiento de menisco o venga una serie de consecuencias. Ahorita algo que decías, Adri, es típico que cuando nos duele la rodilla siempre nos han enseñado que nos pongamos atrás de la rodilla una cuerda o una vendaje o algo para crear espacio cuando hacemos una flexión de rodilla. Sí está bien para cuidar en esa clase, pero no está bien para que te quedes así toda la práctica a lo largo de tu vida. Tienes que hacer algo que te solucione esa lesión, pero no te cases con la idea que ya para siempre y por siempre vas a tener esa cuerda atrás de la rodilla, porque entonces no estás solucionando la lesión que hay de fondo, nada más estás apapachando la lesión, pero no la estás arreglando, no estás solucionando lo que está sucediendo de fondo. Entonces sí, va a venir una lesión después, ya sea sacrileitis, ya sea una compresión o pellizcamiento de menisco o una fractura de menisco, y las consecuencias de lesiones más fuertes que se pueden prevenir evitando una contractura muscular. Por eso siempre les digo, todas las lesiones óseas o cartilaginosas o de tendones siempre se originan por una contractura muscular, un espasmo muscular. Wow, fíjate qué interesante, Adri, y todo lo que nos está platicando Ros acerca igual de las cadenas musculares y qué importancia, ¿no? El como dices, me duele acá, pero realmente el daño a lo mejor está en otra parte del cuerpo y se está compensando. Yo lo que me he dado cuenta en los últimos años hacia acá, digo, y en especial me pasó, pero personas que no practican yoga o sobre todo a muchos señores, ¿no? Que empiezan, oye, es que me duele el nervio ciático. O sea, ¿por qué se llega a inflamar? Porque realmente se inflama, ¿no? Tú dime si estoy en lo correcto, yo no soy la experta en esto, pero se llega a inflamar. ¿Qué podemos hacer para que pues este nervio, porque de verdad son dolores, hay gente que hasta se llega a operar, ¿no? Entonces yo digo, no te operes, primero haz yoga, ¿no? De alguna manera ayudamos a generar ese espacio, ¿no? Que yo creo que es donde se pincha, o platícanos, Ros. Mira, yo creo que antes, como para que quede muy claro, y siempre lo repito en todos los talleres que doy en las clases y hasta a mis pacientes les explico de la misma forma y muchas veces me han escuchado decirlo. Imagínense que los músculos son como una hamaca. Sí, todos sabemos perfectamente cómo es la hamaca, ¿no? El vientre muscular es donde las personas se sientan en esa hamaca y las cuerdas de la hamaca son los tendones para los músculos. Así como las cuerdas se meten en las argollas y a las paredes para sujetar la hamaca, así el tendón se mete al hueso para sujetar al músculo. ¿Qué le pasa a esa hamaca si alguien se sienta o se sientan dos personas en esa hamaca? Las cuerdas generan una tensión hacia el centro. ¿Estamos de acuerdo? En los músculos, eso hace que las fibras musculares se vayan hacia el centro porque hay una contractura muscular. Entonces, es lo mismo, es cuando alguien se siente en la hamaca, es como si hubiera una contractura muscular, ¿ok? Hasta ahí. Ahora imagínense que de esa hamaca hay una palmera, pongamos. ¿Qué pasa si 5 personas se suben en esa hamaca? La palmera va a ladearse ligeramente. Acá en los músculos lo que sucede es que si un tendón, por ejemplo, en el recto femoral, en el cuádriceps, si un tendón se va hacia la tibia y el otro va hacia la espina ilíaca, entonces el que va hacia la tibia es el que se aproxima, la tibia se aproxima hacia el fémur y se empiezan a disminuir los espacios por justo esta contracción que hay. ¿Qué pasa con el nervio ciático? Del nervio ciático pasa la salida, es por dos músculos que son paralelos en el glúteo, que generalmente es el glúteo medio y es el piriforme, por eso de repente es el síndrome de piriforme o síndrome piramidal. Entonces, cuando estos músculos están contracturados, están como si estuvieran inflamados, pero además se está aproximando del sacro hacia el trocánter, ¿sabes? De la cadera, se aproxima todo al centro, pero eso hace que se inflame el músculo. Como el nervio pasa por en medio de esos dos músculos, eso hace que se irrite el nervio
y llega a suceder que se duerme la pierna, que depende en qué fase está de esa lesión, que puede ser que se haya adormecimiento de piernas o inclusive que haya pérdida de fuerza o cambios en la temperatura, pero depende de cómo esté afectado el nervio. Entonces, cuando el nervio está compactado, está contracturado, está aplastado por algún músculo a lo largo de su trayecto o inclusive cuando sale de las vértebras, cuando está apretado es cuando da toda esta sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando hay un dolor? Y aparte es muy característico el dolor de nervio ciático, agua, porque también no es de que siempre sea que se va a operar, depende si está en alguna parte de su recorrido esté con alguna contractura. Generalmente es en el glúteo, por donde sale el nervio del cuerpo. Entonces, ¿qué posturas nos pueden ayudar? Como esos músculos provocan que se vaya todo hacia el centro y hace como una apertura de pierna, o sea, de la línea media hacia afuera y una rotación externa de la pierna, necesito buscar posturas que hagan exactamente lo contrario. Entonces, serán posturas que vayan de afuera hacia adentro, ¿sí? Y en yoga, por ejemplo, es el Supta Padangusthasana cruzado, o hacer Ardha Matsyendrasana, o Marichasana, o sea, todo lo que tenga que ver con la ADD, la aducción, ¿sí? Y extensión de rodilla, por todo lo que provocan todos esos músculos. Entonces, más bien nos tenemos que ir a pensar cuál es la región que está lastimada, o en el nervio ciático, en qué recorrido está contracturado, saber, y por eso siempre les digo, es súper importante saber la anatomía del cuerpo, saber los músculos, cuál es su función, de dónde a dónde van, y como maestros de yoga es imprescindible que sepamos la anatomía y todas estas funciones para saber qué posturas de yoga tenemos que aplicar para ese tipo de molestia o de lesiones. No sé si quedó no, claro. Clarísimo. Yo creo que bastante claro, ¿no, Adri? Claro, sí, súper claro, Ros. Miren, tenemos muchos saludos, tenemos algunas preguntas. Isabela Rodríguez, aquí pendiente de la entrevista desde Guadalajara, muchas gracias. Jessica, la mía Ros, saludos, Ros. Aidí Castillo, saludos desde Aguascalientes. ¿El yoga es para todos? Pregunta. Y hay Paloma Durán. Quiero empezar a hacer yoga, pero creo que no soy muy flexible. ¿Qué tips me puedes regalar para empezar a hacerlo? Gracias, Paloma. Entonces, la primera, ¿el yoga es para todos? ¿Tú qué crees, Ros? Sí, por supuesto, pero por supuesto que sí es para todos, y no importa si eres elástico, si eres rígido, si eres chiquito, si eres grande, o sea, no hay impedimento, el yoga es para todo el mundo. Ajá. Y la otra pregunta es, ¿qué tips le das para empezar a hacer la práctica de yoga? Yo en base a esto, ahorita que estamos en estas clases en Zoom, he escuchado a muchos alumnos que dicen, es que me lesioné. ¿Tú qué opinas de estas clases, lo que decíamos de cuando vas a una clase, el maestro te corrige, te dice tal, pero en estas clases en Zoom o en las plataformas digitales es muy difícil corregir a los alumnos? ¿Tú qué opinas de esta nueva modalidad en la que estamos viviendo? ¿Es adecuada para el yoga? ¿No? ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que sí es adecuado, porque además hemos llegado a muchos lados donde no podíamos llegar, o donde no habíamos llegado anteriormente. ¿Qué tips en cuanto a lo del Zoom? Híjole, ahí es cuando más el alumno tiene que estar como más cuidado o más consciente de cuáles son los movimientos que hagan. Y el maestro, yo creo que, bueno, a todas nos ha pasado, inclusive hasta un poco más cansado energéticamente dar clase por Zoom, porque tienes que estar pegado a la pantalla tratando de ver de que si está haciendo bien o mal la postura y corregirlo nada más con la voz. Y eso ha sido toda una experiencia también, ¿no? De ser lo más claro posible para corregir desde la voz a la persona o a nuestro alumno, para evitar que se lastimen. Ahora, yo creo, y también para la pregunta que estaban haciendo, de si es una persona muy rígida, ¿qué es lo que puede hacer? Pues si conocen el sistema Iyengar, es lo más padre que hay, además, porque tiene todo lo que son las sillas, los cinturones, los bloques, las cuerdas, los cinturones, demás, que hace justo eso. Siempre la postura no va
no es que la postura llegue al alumno, sino el alumno, más bien al revés, el alumno no llega a la postura se tiene que adaptar a las condiciones del alumno. Entonces, si por ejemplo es muy rígida la persona y no puede llegar las manos al suelo con las rodillas extendidas, pues para eso utilizar a la silla, para eso utilizar a los bloques, para mantener bien estiradas las piernas y tener el beneficio de la postura, que es alargar los isquiotibiales sin que se doblen las piernas y sin que se lastimen. Entonces, eso es lo padre del sistema Iyengar, que se pueden utilizar toda esta serie de props para que el alumno tenga esa experiencia de la postura de yoga y no se lastime. Entonces, y aparte del sistema Iyengar es mucho de la alineación. Yo creo que es súper importante siempre tener el cuerpo alineado para evitar justo las lesiones, las compensaciones o descompensaciones que pueden existir en el cuerpo. Porque también no solamente he tenido pacientes practicantes del sistema de yoga Iyengar, sino también de Ashtanga, de Vinyasana, de varios estilos, y también depende del estilo, el tipo de lesión que tengan, ¿no? Entonces, pues veo que el sistema Iyengar con todo es el que menos se lastiman, pero es aguas con escuchar tu cuerpo, como todo. Claro. Y como hasta la misma pared nos puede ayudar de prop, ¿no? Exacto. Exactamente, no necesitas tener a lo mejor, una silla todos tenemos en casa, el cinturón puede ser el de la bata, la pared, ¿no? O sea, podemos ocupar libros en lugar de blogs para poder ir avanzando en esta práctica de la flexibilidad, ¿no? O sea, yo me acuerdo, leí, y a mí en lo personal me ayudó muchísimo, el que en Iyengar, en el sistema Iyengar, trabajamos, ¿no? Flexibilidad, fuerza y equilibrio, y eso te lo llevas a tu vida, ¿no? Entonces, Ros, ¿tú recomiendas visitar al médico fisioterapeuta, aunque no estés lesionada? Y por otro lado, también mi otra pregunta sería, así como en la alimentación te recomiendan, ¿no? Come esto, come el otro, ¿no? Te va a ayudar. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, te dicen, mira, a mí me funcionó que me pusiera, no sé, un costal, ¿no? En el hombro, pero a lo mejor siento peor que en ayudarlo. Entonces, esas dos preguntas me gustaría que a nuestros nos escuchas, nos puedas explicar. Ok, primero era ¿Qué dijo? Que si recomendabas visitar al fisioterapeuta, o sea, irte a visitar, ¿no? Que va a ser pues muy rico irte a ver, ¿no? Pero pues como doctora, pues también, ¿tú recomendarías irte a visitar aunque no tengas ninguna lesión? Sí, porque eso de que no tengas alguna lesión es lo que les decía. Uno cree que no tiene lesiones y uno cree que está perfectamente bien. Yo cuando los exploro aquí, siempre me dicen, bueno, es que eres experta en saber dónde me duele y dónde está la lesión, porque siempre va a haber algún músculo contracturado que uno no se da cuenta que está lastimado. Y es lo mismo que les decía hace rato, es si no tenemos a alguien que nos esté observando, o cosa que no hacemos en el sistema Iyengar, ¿no? Pero o tener un espejo para decir, ok, le estoy chueca, le estoy haciendo mal, a lo mejor este brazo le estoy subiendo más, o la cadera la tengo más elevada. Si no tenemos algo que nos esté retribuyendo a nuestra imagen y ver qué es lo que está pasando, entonces mejor ir de vez en vez a que alguien te valore y diga, sí, si traes aquí lastimado, aunque no lo sientas, porque acuérdense que también el cuerpo bloquea toda esa zona del dolor. Entonces, aunque no te duela, si de repente es observar o que te valoren si hay algún tipo de lesión. Y lesión no quiero decir que haya un desgarre o que haya un desgaste articular, simplemente que haya un espasmo muscular, una contractura muscular, para poder ayudarle a corregir eso, porque es mejor tener 1 o 2 sesiones de fisioterapia a, después de una lesión, échate los 10 días y además el reposo. Entonces sí les recomiendo que sí frecuentemente vayan con un terapeuta para que les ayude y por lo menos les enseñe y les haga ver la zona que está lastimada y que también es otra conciencia que nos da, ¿no? Yo creo que sería lo mejor ir contigo, ¿no? Siendo una maestra Iyengar y siendo fisioterapeuta, bueno, es la combinación perfecta, la verdad. Claro. Oye, Rosa, muy padre.
Seguimos con las preguntas y seguimos con los saludos. Jessica, saludos a mi teacher Liz. Te mandan saludos, Liz. Linda, linda Jessie. Y también de Ros, es paciente de Ros. Desde paciente mía, Jessie. Muchas gracias. Aide Rosales, estoy saliendo de este padecimiento de COVID. ¿Qué puedo hacer para que me ayude? Ahorita, ¿no? Como que es el tema de moda. ¿Qué hacer el post-COVID o para prevenir COVID? ¿Qué hacer? Pues mira, es que depende cuáles fueron los síntomas post-COVID, porque esa es la otra que también estamos viendo ahora los médicos, ¿no? Porque no todos tienen los mismos síntomas post-COVID. A algunos sí les dio tos, a algunos no les dio tos, alguien se quedó con irritación de los nervios, alguien les disminuyó la visión, algunos tienen lesiones dermatológicas, o sea, son diferentes los síntomas que han estado presentando post-COVID, pero supongamos que fue porque que hayas tenido como falta de respiración, bueno, dificultad para respirar, tos y demás, entonces se queda con mucho dolor de pecho. Lo que les recomiendo ahí es una práctica que les ayude a abrir mucho todo lo que es el tórax, todo lo que es el tronco, que son pues posturas restaurativas de apertura, de extensión, pero que sean restaurativas, e inclusive que les ayude a alargar todos los músculos, los intercostales, los oblicuos, todo lo que hay alrededor del tronco, que ayuda a que se haga la expansión de la caja torácica cada vez que uno respire. Por ejemplo, puede hacer el Bharadvajasana restaurativo, porque al momento de hacer la torsión y estar acostado y estar un ratito ahí, que esté el cuerpo seguro, ayuda a alargar todos los músculos alrededor de y mejora la capacidad respiratoria. O, por ejemplo, en la otra postura, el de poner los bloques, un bloque abajo de las escápulas y otro en la cabeza para estar abriendo el pecho. Esta apertura de pecho también ayuda mucho al movimiento de la caja torácica. Entonces, depende cuáles son los síntomas que haya tenido post-COVID, será entonces la práctica que esté indicada también para esa persona. Oye, Ros, ¿y la práctica para prevenir, o sea, para, digamos que reforzar todo el sistema inmunológico, qué práctica es la que tú recomiendas? Bueno, ya sabemos que las inversiones son magníficas para mejorar el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, pues sí, darle mucho. Y a ti te pasó mucho, Adri, o sea, hacer las inversiones también durante COVID fue maravilloso. Sí. Cosa que dirías, ¿cómo es posible que puedas pararte de cabeza estando con COVID? ¿Sí? Y ayuda un chorro. Sí, claro, porque simplemente, como dicen, al estar en una postura invertida, la sangre, va en otra dirección y va oxigenando todos los órganos. Entonces, ya nada más pensando desde esa lógica, pues si tienes alguna atrofia en los pulmones o en el pecho, pues te va a ayudar mucho. Yo que tuve COVID, me ayudó muchísimo esa práctica de inversiones y obviamente todas las aperturas del pecho. No me ayudaron por mis síntomas las posturas que son como para adelante, ¿no? Que son las supinas hacia el frente. Y a mucha gente sí le ayuda, ¿no? Incluso depende de cada... Es diferente. Los síntomas que tengas es diferente. O sea, no podemos generalizar y decir estas son las posturas que te van a ayudar. Depende de cada síntoma. Igual que la medicina. No a todos le mandas el mismo medicamento. Lo tienes que ver dependiendo de los síntomas de cada persona, mandar el medicamento que necesita. Claro. Que es la dosificación al final, ¿no? Oye, Rosy, ahorita que acabas de comentar esto del medicamento, yo te quería preguntar, ¿hay alguna alimentación una alimentación dentro de la terapia física que tú das? O sea, sí, que recomiendes, coman esto, no sé. Mucho se estado manejando y mucho se sabe también de la alimentación con antioxidantes, porque ayuda mucho a todos los radicales libres que se están liberando cuando hay una inflamación muscular. El hecho que sea una dieta rica en antioxidantes ayuda muchísimo a la recuperación de una lesión. Entonces puede ser berries, inclusive también darle mucho aminoácido, y el huevo es el que por excelencia tiene todos los aminoácidos. Cebolla también ayuda mucho, y pues, en general son como básico que tenga eso la alimentación hacia las berries de
por los antioxidantes que tiene. Y el Todos vino los también. frutos rojos. Todos los... Y una copita de vino. Ese no está incluido, esa no está, es frutos rojos, ¿no? Naturales, Es de ¿no? frutos rojos, ¿están de acuerdo? Exacto. Oye, Rosy, ¿y el jengibre? También el jengibre ha ayudado muchísimo. Sí, muchísimo. A desinflamar articulaciones, aparte que te y ayuda... ustedes sabrán muchísimo mejor todo eso, pero el jengibre mucho también es para acelerar un poco el metabolismo, ¿no? Y tiene que ver con mucho la cuestión ayurvédica, ¿no? De ver si es como más hacia llevarla hacia pita o no, y por eso ustedes hablan muchísimo más de eso, pero que ayuda mucho porque además el jengibre ayuda a desinflamar, es un excelente antiinflamatorio. Y también igual que la manzanilla. Que lo están como recetando, es la cúrcuma, ¿no? Que la cúrcuma también es un desinflamatorio natural que le han visto muchos beneficios para esto del COVID, para este padecimiento del COVID que ahora. Sí. Y hay muchas cosas que también se han estado utilizando de aceites esenciales que llevan canela, naranja, romero, que también ayuda mucho a toda esta parte, pues para desinflamar y mantenerte tranquilo, ¿no? Oye, Rosa, entonces estos aceites ayudarían. Sí ayudan, inclusive hay uno que es de orégano, me parece, que también es antiinflamatorio y dicen que también es como un antibiótico, o sea, son como más yéndote hacia la medicina herbolaria que sé que tienen esos efectos y sí se recomienda muchas veces utilizarlos. Claro. Oye, Rosy, ¿tú recomiendas estos fomentos de calientes, fríos? Depende de la lesión, cuando sí, cuando no, porque todo mundo... Contrastes famosos, ¿no? Los contrastes famosos. No. Aparte, no sé cómo... Mira, eso es así como, ay, me duele esto, ay, mira, ponte un cafecito caliente y luego ¿sí lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Miren, ahí les va un tip para esto. Cuando es una lesión aguda, o sea, que acaba de suceder, hay un método que se llama RAI, así de arroz en inglés. Es R de reposo, I de hielo, C de compresión y E de elevación de lo que te lastimes, ¿no? Es RAI. Entonces, cada vez que te lastimes, lo primero que tienes que hacer es ponerte hielo. El reposo, hielo, compresión y elevación. Y compresión, vendarte la zona que te hayas lastimado. ¿Por qué? Porque cuando es el proceso inflamatorio, son de 3 días. Cualquier proceso inflamatorio son 3 días. Esos primeros 3 días son los días que se tiene que poner hielo, para evitar que por la lesión haya una vasodilatación y lleguen todas las sustancias de inflamación, de dolor y demás que llegan a la zona cuando te lastimas. Entonces, lo que queremos con el hielo es hacer una vasoconstricción, que se hagan los vasos más chiquitos para evitar que llegue tanta sustancia inflamatoria a la lesión, y además haces un vendaje para evitar la extravasación, o sea, que no se inflame o no haya un edema de más. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer por 3 días. Ya que pasaron esos 3 días, entonces empiezan los contrastes, que son los cambios de frío con caliente. Ahí hay diferentes maneras de poderlos hacer y hay muchos, se van a encontrar con muchos métodos. Yo lo que hago generalmente es empezar 5 minutos con caliente, 5 minutos con fría, y luego seguir con 5 minutos de caliente y 3 minutos de frío. Es como variable y eso son 3 repeticiones. Y eso se hace por 2 veces al día por 4 días. Ya que pasaron, bueno, y el propósito de hacer los contrastes es justo que si quedó algún tipo de inflamación en la zona, lo que hace es abrir y cerrar todas las arteriolas para estar absorbiendo todo el edema o toda la inflamación que se quedó en la zona. Entonces, para eso son los contrastes. Ya que terminaron esos 4 días, y si se fijan, los 3 días primeros, ya son 7 días de la lesión. Entonces, hasta la semana de la lesión, puedes empezar a poner compresas calientes y el tiempo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si tú te pones caliente en el momento de la lesión, es como cuando nos vamos a una zona muy caliente que nos ponemos todos rojitos, hay una vasodilatación. Entonces, si tú te pones caliente cuando te lastimas, lo que vas a hacer es que los vasos se abran y lleguen muchísimo más sustancias de inflamación y de dolor a esa zona.
Entonces, Qué sí, muy bárbara, qué recomendable. interesante, ¿no, Adri? Normalmente lo que te hacía la otra pregunta, ¿no? Que viene la amiga y te dicen, o haz esto, lo que acabas tú de decir, y sin saber que primero tiene que hacer todo lo que acabas de explicar, ¿no? Y te pones todo caliente y lo que estás haciendo es, pues, aumentar más esa inflamación. Exacto. Exacto, eso En está, eso me tocó. qué buen tip es reposo, frío y elevación, ¿sí? Y compresión. Acuérdate, rice, así de arroz en inglés, es reposo, hielo, compresión y elevación. ¿Y la elevación cuál vendría siendo, Ros? ¿La qué? Elevación. Por ejemplo, si tuviste un esguince de tobillo, tener tu pie arriba, más arriba Ok. de elevación. O seguramente si se lastimaron la muñeca, ¿por qué creen que luego les ponen el cabestrillo para tenerlo aquí la mano arriba y no tener hacia abajo? Porque si no, se inflama mucho esa zona. Entonces claro, siempre se pide que sea elevación porque por efecto de la gravedad se va a inflamar toda esa zona más. Entonces mejor tienes hacia arriba lo que te lastima. Siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Claro, claro. ¿No? Pues qué bueno, qué buen tip, porque generalmente luego los maestros de yoga nos ocupan también como doctores y sí, no sabemos todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces es un buen tip. Y la otra cosa que te quería preguntar es cuando a veces nos duele algo, ahorita tú decías algo muy, muy efectivo, que es el reposo. Generalmente los alumnos, como los maestros, cuando nos duele algo, cuando todo, lo dejamos reposar un día y seguimos con nuestra práctica. O sea, un día si te fue bien. guardamos, exacto, si te fue bien. Ajá. No escuché tu pregunta, Adri, te cortaste. No guardamos reposo, o sea, el principal consejo es reposen, ¿no? Para ver también qué es lo que está pasando, porque es, ya me siento mejor, como dices, ya me siento bien, y otra vez, y a darle el parado de manos, si es un sitio de la muñeca, y a darle, ¿no? A muchas cosas, y realmente lo que no estamos haciendo es escuchar al cuerpo, y a lo mejor necesitas ese reposo, tal cual. Sí, y me pasa mucho aquí, digo, no nada más como médico del deporte, no nada más veo a practicantes de yoga, no, también veo a maratonistas, ultramaratonistas, o sea, veo como de todos los deportes. Y de hecho estaba yo viendo, tengo a una paciente que no había querido venir hacia conmigo porque me dijo, es que me vas a mandar a reposar y yo no quiero reposar. Y se había tardado 2 meses en venir, hasta que de plano ya no pudo ni caminar, vino y le dije, ¿verdad? Es por no querer venir y por no querer reposar, entonces pues ahora a la fuerza vas a tener que reposar porque tu lesión ya fue mayor. En lugar de esperarse a lo mejor unos cuantos días a que se mejore, por lo menos se desinflame esa zona, se quite el dolor y ya puede empezar con la práctica. Ahora, también es muy importante, y una cosa de las que yo hago acá en el consultorio, siempre se los divido la rehabilitación en 3 fases. Primero es quitar el dolor, la inflamación y que mejoren los rangos de movimiento. Y la otra es muy importante, que nunca lo hacen, es la parte de propiocepción. ¿Qué es esto? Que es que el cuerpo vuelva a tener conciencia que sí se puede mover, porque la mente lo que hace es, por ejemplo, imagínense un esguince de tobillo, me duele el tobillo, me duele y ya me quitan a lo mejor si me pusieron una férula, pero sigo caminando como si tuviera la lesión y no aprendo a caminar de forma correcta. Entonces es reentrenar la marcha, reentrenar la sensibilidad tanto física como motora de esa articulación para después al ejercicio. Creo que te cortaste, Ros. Pero bueno, hay varias preguntas también. Tienes que meterles a la fuerza y la reincorporación, pero es una fuerza que es muy bien cuidada, observada, que no hay normal. Ok. Me parece que te cortaste un poquito, Ros. También hay otra pregunta. ¿Ahí sí me escuchas, Ros? Sí. Sí, bueno. Hay una pregunta, Yaneli, sí. Muchas gracias por escribirnos. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo también. Y ella pregunta, a nivel de espalda baja, ¿qué se considera elevación? Y también aplica primero frío y después calor a nivel de espalda baja. Yo creo que no me escuchó Ros, ¿no? Yo creo que no.
Sí, yo creo que ya Ros, Se nos perdió Ros. no te escuchamos, Ros. Porque fíjate, Liz, que la espalda baja es una lesión muy, muy común, Muy común. ¿verdad? En yoga, o sea, al principio. Elevación. Ahora sí ya me escuchaste, Ros. Ahí estás. Mm, No te escuchamos, Ros. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ahí. Va. ¿Sí me escuchan o no? Ahí sí, ya. ¿No? A ver. ¿Ya? Ya. Ya. Pues la pregunta, Dime. repítesela, Sí, Adri, porfa. Es a nivel de espalda baja, ¿qué se considera elevación? Y también, ¿aplica primero frío y después calor? Ya no te Por eso escuchamos, les Ros. decía, depende de qué zona y siempre y cuando ya. se pueda. ¿No? Ya ahí sí. Digo, por eso les decía, depende qué zona sea y siempre y cuando se pueda. En espalda baja depende cuál es la zona que esté lastimando y si es más hacia la línea media o qué parte realmente es la que está lastimada. Entonces, lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, poner una almohada abajo del abdomen cuando está uno acostado boca abajo y lo tienes ligeramente elevado, pero no es con el objetivo que no se inflame, simplemente es para ayudar a que se alarguen más los músculos y evitar que con la cama esté hundida se quede más contracturado, o sea, eso sí se puede hacer. ¿Y qué hacer en cuanto a frío o no? Pues también es lo que les mencionaba ahorita, depende del tiempo que lleve esa lesión. Si ya es una lesión de más de 7 días, siempre se pondrá compresa caliente. Ah, ok. Oye, Siempre. A punto de irnos, Liz, ¿querías decir algo? Qué rápido se nos pasó el tiempo. Sí, no. Siempre nos pasa, caray. Y cuando es así de tan interesante y tan importante, ¿no? Lo que decías tú, Adri, que por qué la mayoría de los maestros de yoga, pues a veces las lumbares son lo que duele porque tanto arco que hacemos, ¿no? Y no llevamos la acción de pues, alargar la zona lumbar y todo esto. Pero también hay muchas personas que también se lastiman por cargar cosas, ¿no? A lo mejor esta chica que mandó el mensaje fue, no sé si es practicante o no, pero cuando cargan cosas muy pesadas porque no saben cómo cargar, de que tienes que doblar las piernas, todo el esfuerzo se va a la zona lumbar, ¿no, Ros? Sí, es también la higiene postural. Y ahí son dos cosas que tenemos que tener vistas. Uno es esto que decías, Liz, de que si cargas una cosa pesada, el que no flexiones las rodillas para agarrar la cosa pesada y cargarla, seguramente te va a lastimar porque además el abdomen está flojo, no está activo como para proteger la columna vertebral. Esa es una, ¿no? Y la otra, lo que decían ahorita de que se lastima la zona lumbar cuando hay como practicantes de yoga, porque no se hacen como todas estas acciones de activar piso pélvico o de estirar o de alargar el tronco para generar espacios entre las vértebras y tampoco que haya alguna lesión con las torsiones, porque eso también es importante, ¿no? A la larga, a lo mejor en ese momento no te vas a lastimar, no va a haber una hernia, no va a haber eso, pero sí después de una práctica de muchos años va a poder existir alguna hernia por no hacer las correctas acciones tanto en extensiones como en torsiones. Y volvemos a lo mismo que decías, ¿no? Escuchar el cuerpo es lo primero, ¿no? Escuchar y conocer la anatomía y conocer cómo se mueve y biomecánica, aunque no nos encanten esos términos, como maestros de yoga estamos obligados a saber todo eso. Claro. Oye, Ros, pues ya estamos a punto de irnos. Dinos dónde te encontramos, tus redes sociales y con qué mensaje final nos vamos. Mira, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, en la página de Anumana Center o en mi página personal. Y ¿qué mensaje? Bueno, pues yo creo que es muy importante siempre escuchar el cuerpo, no quitarle la importancia de una contractura muscular, porque es muy común las contracturas musculares, no quitarle la importancia, porque eso después nos va a provocar lesiones óseas más fuertes. Entonces, escuchen, es escuchar el cuerpo y observarlo también, conocerlo antes de que se lastime, conocer cómo se mueve, qué es lo que se siente, y eso también es el objetivo de una práctica personal, ¿no? De estar
observando cómo me estoy moviendo, qué es lo que está sucediendo cada postura y conocerlo para cuando hay una lesión y dice, esto no está bien, no lo estoy haciendo bien, no me puedo yo solita ajustar, me siento rara, entonces busco una ayuda. Pero también eso es súper importante en la práctica personal. Claro. Oye, Rosy, ¿cuál es tu dirección personal de dijiste Hanumana Center, y cuál es el tuyo, el personal? Es Rosana Rubio Vázquez. Ok, perfecto. Ana Rubio Y en Vázquez. Instagram estoy como Ros Rubio. Ok. ¿Ros con doble S? Ok. Así es, Rubio. Oye, Rosy, también Rosana, la doctora Rosana Rubio, es la coordinadora del Comité de Evaluación de Además. Mexicana de Yoga Iyengar. Entonces, cualquier cosa que pretendan hacer examen y todo, bueno, se pueden comunicar con Rosy, pueden preguntar. Y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes. Y bueno, ya se nos va a acabar el programa. Sí, si quieren cualquier cosa con respecto a lo que son los exámenes de certificación, que tengan dudas de eso, mándenme un mail, pero al mail de comité de evaluación @amgi.org.mx. Claro. ¿Okay? Y ahí estará Ros respondiendo todo. Y bueno, pues ya nos vamos, Liz. Ya, tristemente, ¿no? Pero ya nos veremos la próxima semana o entre semana, caray, ¿no? Ya nos veremos, entonces cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes aquí en Charlando con Adri y Liz. Adiós, Rosana, muchas gracias. Nos queda también, ¿sabes qué tema? Las hernias. Siempre hablar de las hernias. Vamos a agendar otra entrevista para hablar perfecto. de curar exacto, hernias. Para explicarles en específico esto, porque sí es importante. Es muy importante. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Bye, bye.